necesario para tu iglesia, Dios? ¿Qué es lo que qué palabra me vas a dar tú a mí para que yo pueda hablar a tu iglesia? Y el Señor me decía esta palabra que pues gracias a Él he tenido. Me dijo, para dar una predicación primero debe de pasar por tu vida. Y esta predicación lleva por título Prosperidad en tu vida. Y antes que nada, hermanos, antes de empezar esta predicación, pues les pido que se pongan de pie para que me ayuden a dar una oración, para que sea Dios el que hable a través de mí y solamente yo sea un instrumento. Amén. Bueno, hermanos, cierren sus ojos. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú el que hable, Señor Jesucristo, que solamente sea un instrumento, Padre, para llevar tu palabra, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que puedan comprender la palabra que tú les das hoy, Señor. Abre sus corazones, Padre, y guarda, Señor Jesús, esta palabra en sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú lleves todo este momento, toda esta palabra, Señor, tú la lleves, Señor, manifiéstate hoy aquí, Señor, y toca a mis hermanos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para empezar con este tema que lleva por título la prosperidad para tu vida, pues primero tenemos que saber qué es la prosperidad. Y la prosperidad la podemos encontrar en muchas citas en la Biblia, pero yo encontré que la prosperidad en la Biblia se refiere a bendiciones de Dios para nuestra vida, bendiciones que Dios nos da a nosotros, bendiciones que Dios pone ahí para nosotros, para que nosotros las tomemos. Esa es una prosperidad, esa es prosperidad. Y no sé si alguna vez, hermano, tú te has preguntado que si ser pobre, no tener mucho, es bueno, y tener mucho es malo. No sé si alguna vez tú te has preguntado eso. Y el Señor me decía, es que hay mucha gente que entiende mal un texto, y este texto lo podemos ver en Mateo 5:3. Bueno, vamos a esperar un momentito. Pero pues, vamos a empezar. El texto dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay mucha gente que malentiende este texto por el principio del texto que dice bienaventurados los pobres. Y mucha gente piensa que ser pobre es sinónimo de humildad, que ser pobre es pues estar humilde. Pero en este versículo Dios no habla sobre riquezas, no habla sobre prosperidad, sino que habla de un espíritu vacío con un hambre para buscar a Dios. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque lo que Dios quiere es que le busquemos. Por eso no hay que malinterpretar este versículo de la palabra, sino que hay que entender el trasfondo de este versículo. En este versículo, como tal, no se está hablando entonces de la prosperidad, sino se está hablando de un espíritu vacío, pero por tener hambre de buscar a Dios. Pero entonces Dios quiere que tengamos riquezas, que tengamos prosperidad. Y la respuesta rápida a esta pregunta es un sí. Dios quiere verte bien. Dios quiere que sus hijos no padezcan ningún problema, ningún sufrimiento. Él quiere tener hijos libres, felices, para que le adoren sin ninguna distracción. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir a la Biblia, en Éxodo, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Bueno, y en Éxodo 5, 1 dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová,
el Dios de Israel dice así: dejaré a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. ¿A qué se refiere este versículo, hermano? Muchas veces cuando nosotros estamos aquí adorando, cuando estamos aquí en medio de la alabanza, a lo mejor tú te has puesto a pensar: oye, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Oye, ¿qué voy a hacer? Tengo deudas. Dios, ¿qué puedo hacer? Y yo sé que esto sí pasa mucho, porque también me ha pasado a mí. Yo también en momentos de alabanza he estado: ay Dios, no tengo dinero, me quedé sin nada por estar distraído, por no llevar a cabo mis finanzas bien, y no tengo ahorita dinero, ¿qué voy a hacer? Y te pones a pensar, y te pones a decir: Dios, ¿qué hago? Pero si te das cuenta y te desviaste de la alabanza, te desviaste de la oración, porque es un momento para que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Dios. Y tú te quedaste pensando: Dios, ¿qué puedo hacer en mi vida para que yo tenga dinero? O Dios, ¿cómo voy a salir de esta deuda? ¿Cómo voy a salir de todo esto? Y entonces Dios quiere un pueblo que no sea distraído en esos aspectos, que esté tranquilo. Entonces por eso Dios sí quiere que tengamos riquezas, que tengamos prosperidad. Además, la riqueza siempre viene de Dios. Esto lo podemos ver en 1 de Crónicas, capítulo 29, 12. Y dice la palabra de Dios en 12. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y en el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces nosotros sabemos que las riquezas y todas las prosperidades vienen de Dios. Ahora te pregunto, hermano, si no buscamos de Dios, entonces ¿de dónde tendremos riquezas si todas las riquezas son de Él? Podemos ver que nuestro Padre no nos quiere ver pobres, no nos quiere ver sin dinero, no nos quiere ver que no tenemos prosperidad, que no tengamos una casa, que no tengamos donde dormir. Él quiere ver que nosotros tengamos prosperidad, que no nos falte nada, que tengamos que comer día con día, que disfrutemos de la vida que Él nos ha prestado, que sea agradable para nosotros. Y todo esto, pues ver, es un Dios que Dios nos regala. Este don lo podemos ver en Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios sí nos quiere ver prosperados. Y a lo mejor ahorita tú te preguntas: pero si todavía no tengo prosperidad, entonces ¿qué debo de hacer? Y esta pregunta yo me la hacía con Dios. Le preguntaba: Dios, ¿qué fue lo que yo hice para que tú me prosperaras como lo has estado haciendo? Entonces Dios me dio unos distintos puntos que pasaron por mi vida para yo poder llegar a tener prosperidad y estar tranquilo. Y en primer lugar, el más importante, y es algo que yo creo que todos sabemos, es buscar a Dios. Y esto es algo que pues cada uno de nosotros sabemos y siempre lo repetimos: buscar primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás será por añadidura. Eso es algo que repetimos día con día. Además, como te decía, ¿de dónde más podemos sacar riquezas si las riquezas son de Dios? Si Él es el que nos da prosperidad, Él es el dueño de todas ellas. Dios te dice en esta tarde: deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y enfoquémonos tantito en este versículo, donde dice las peticiones de tu corazón. Yo sé que cuando cumplimos años, aquí en las iglesias siempre te abrazan y te dicen que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Pero, ¿cuáles son esas peticiones de tu corazón? ¿Te has puesto a analizarlo? ¿Te has puesto a pensar, después de que te abrazaron, cuáles son las peticiones de mi corazón? ¿Cómo sé cuáles son?
Para buscar estas peticiones hay que hacer algo bien importante: buscar el reino de Dios. Si Dios te dice, dame el 10% de tus ganancias, tú debes darle el 10% de tus ganancias. Si Dios te dice, da a los que necesitan, tú debes de dar a los que necesitan. Si Dios te dice, ofrenda de corazón, tú debes de ofrendar de corazón. Si Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tú debes de esforzarte y ser valiente. Dios te va a llevar a estudiar su palabra cuando tú lo buscas. Cuando tú te deleitas en su presencia, te va a llevar a estas respuestas, te va a llevar a decirte qué hacer para abrir puertas. Porque nosotros sabemos que el diezmo es una llave para abrir una puerta de bendición, para abrir una puerta de ganancias. Y tú lo sabes también porque ya el pastor lo ha predicado muchas veces. Entonces, el primer punto es buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás será por añadidura, porque cuando tú haces lo que Dios te pide, Dios te recompensa de alguna forma. Esto yo lo pude ver cuando yo tuve mi primer trabajo. Primero yo empecé vendiendo dulces en mi escuela, y pues yo la verdad nunca pensé, no me puse a pensar que tenía que dar diezmo, sino que le comenté al pastor que estaba vendiendo dulces en mi escuela, y me dijo, tienes que dar tu diezmo de lo que tú ganas, joven. Y me quedé pensando, y sí es cierto, porque al final de cuentas son ganancias para mi vida. Y en ese tiempo yo invertía 100 pesos, y al final del mes tenía 200 pesos. No ganaba mucho realmente, pero yo le daba esos 20 pesos porque él se los merecía, porque él me daba a mí la oportunidad de vender, y yo le daba ese 10%. Y poco a poco Dios me llevó pasando por transcursos en mi vida, donde yo pude llegar a dar más dinero en mis aportaciones de mis diezmos, y encontré un empleo donde me establecí un poquito y pude yo llegar un poquito más. Entonces vi yo la grandeza de Dios, porque empecé ganando nada más 100 pesos, pero después Dios me llevó más. Y no solamente se quedó ahí, sino que yo seguí ofrendando, yo seguí diezmando, y si se me llegaba a pasar algún día, al siguiente domingo yo lo daba otra vez y le daba un poco más. Trataba de que no fuera así, pero sí, cuando me olvidaba yo daba un poco más. Entonces me pude dar cuenta de que Dios te lleva a algo más cuando tú lo obedeces. Cuando tú haces caso a lo que se te predica, cuando tú haces caso a lo que se te dice, cuando Dios te dice que tú das el 10% y lo das, Dios te recompensa de alguna forma. Y después, cuando yo tuve este nuevo empleo, me quedé pensando y dije, ¿esto es lo que gana un ingeniero? Cuando ya estuve titulado, yo dije, ¿esto es lo que gana un ingeniero en serio? Y yo no estaba conforme, me sentía insatisfecho con eso que yo ganaba. Y entonces esto me llevó al siguiente punto. Y el siguiente punto es, plantea tus objetivos, ten sueños, ten visión. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es tener visión? Y él me decía, tener visión es ver tu futuro desde tu presente. Desde que tú estás en este momento, tú puedes ver tu futuro. Tú puedes plantearte qué es lo que quieres. Tener visión es, hoy estoy aquí, pero mañana ¿quién voy a ser? Y yo te pregunto, oye hermano, ¿tú qué ves en tu futuro? ¿Te ves igual que hoy? ¿O te ves más tranquilo, en paz, sin preocupaciones, sin deudas? ¿Cómo te ves tú? Yo creo que cada uno de nosotros nos vemos pues, mejor, ¿no? Es algo humano, todos nos queremos ver bien, nos queremos ver tranquilos, sin necesidad de estar endeudándonos, sin necesidad de estar pidiendo, sino tener de nosotros mismos que Dios nos da y estar bien, tranquilos, satisfechos con nuestras vidas. Y tener visión y sueños nos lleva a saber qué decisiones tomar o qué camino trazar a seguir. Y es en este punto que tú tienes dos opciones para tu vida.
Y es que aquí si tú decides plantearte un futuro, pero con amor hacia el dinero, ya perdiste. Si tú quieres tener mucho y presumir, tener carros, tener casas, es claro que te vas a desviar del camino de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí yo le preguntaba a Dios primero cuando leí este versículo: Dios, tú me estás diciendo que puedo tener bienes, que no es malo, pero luego aquí me dices que el dinero es malo. Y ahí Dios me corregía y me decía: no te estoy diciendo que el dinero sea malo, te estoy diciendo claramente que el amor al dinero es lo malo. Amar el dinero es lo que está mal. Y es cierto, porque podemos ver mucha gente que cuando ya tiene buenas empresas, cuando ya está un poquito realizado, cuando ya tiene dinero, sigue queriendo más. Y a lo mejor hay una persona aquí, pongamos un ejemplo, en la iglesia, que venía todos los días, entregaba su ofrenda, entregaba sus diezmos y tuvo una gran empresa, pero esa empresa le empezó a exigirle más. Le empezó a exigir que faltara los domingos, le empezó a exigir que ya no entrara a las oraciones, le empezó a exigir que ya no estudiara la palabra de Dios. Y como él tenía tanto amor por el dinero, quería más y más y más, y él se desvió. Y aquí mismo nos lo dice la palabra: se extraviaron de la fe, se perdieron del camino correcto. Y es lo que te digo: oye, hermano, pues tienes dos opciones. Entonces, si te planeas tú en tu futuro tener mucho y tener de más y seguir teniendo y acumular riquezas, te vas a perder. Si tú te vas entonces por el amor y el dinero, te desvías de Dios. Y si tu objetivo es tener muchos bienes y tener más y más en la tierra, también estás mal. Esto lo podemos ver en Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no es consistente en abundancia y los bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo lugar donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dijo Dios: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué será? ¿De quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. 22, por favor. Dijo luego a los discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Entonces, hermano, también querer poseer mucho es malo. Aquí vemos esta parábola de este hombre que tenía mucho, que llegó a tener demasiado, que incluso ya no cabían sus graneros, hasta incluso pensó en destruir sus propios graneros para poder edificar y guardar más. Pero entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué? Mañana ya no estás vivo. Y te quedas pensando, ¿no? Pues es cierto, ¿qué se va a llevar? No se va a llevar nada. Esta persona se enfocó en hacer bienes materiales, en hacer bienes terrenales. Esta persona no se enfocó en prosperidad en el cielo, sino se enfocó en prosperidad aquí en la tierra. Y porque tener muchas cosas en la tierra no lo es todo.
porque ser millonario tampoco lo es todo. De nada te sirve acumular pues cosas aquí en la tierra si al final tu alma es la única que te vas a llevar. No te puedes llevar ni tus tenis puestos ni tus zapatos puestos. Esa persona, como se enfocó tanto en tener el terrenal, perdió el camino, perdió la fe y se olvidó de Dios. Fue hasta ese punto, a lo mejor, cuando Dios le dijo, pues mañana viene, esta noche viene por tu alma, cuando se acordó, híjole, sí es cierto, y ya no tuve comunicación con Dios, se me olvidó por completo. Entonces no te debes enfocar tampoco en tener cosas materiales aquí en la tierra. Tu visión y tu sueño no debe de ser avaricia, no debe de ser tener mucho, tener de más en la tierra. Y entonces te preguntarás, ¿qué visión debo de tener? Primero que nada, tu objetivo debe de venir de Dios. Tu visión, tu sueño deben de venir del Todopoderoso. Si buscaste su reino y su justicia, Dios seguramente ya examinó tu corazón y Él ya sabe las peticiones que son realmente de tu corazón. Y esto es lo que decíamos hace rato, ¿cómo puedo saber las peticiones de mi corazón? Pero te digo algo, Dios ya las sabe. Si tú escudriñas su palabra, tú vas a encontrar la respuesta de cuáles son las peticiones de tu corazón. Entonces todo lo que tú pienses y sueñes debe de venir de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derrámame de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí nosotros podemos ver que los objetivos y las visiones que nosotros debemos de tener hacia nuestro futuro deben de venir de Dios. Pero para que tú llegues a este punto, para que tú puedas tener una visión de Dios, primero debes de haber escudriñado su palabra, primero debes de haber buscado su reino, primero debes de estar en comunión con Dios. Porque yo te pregunto, hermano, si no afinas tu oído espiritual, ¿cómo lo vas a escuchar? Si no abres tu mente espiritual, ¿cómo vas a saber los pensamientos de Dios? Si tú no tienes esa comunicación con Dios, ¿cómo Dios se va a comunicar contigo? Es como, pongamos un ejemplo, yo tengo mi teléfono y a lo mejor yo quiero llamar a la pastora, pero nunca me he puesto en contacto con ella, nunca le he llamado, ¿cómo voy a saber su número? Si nunca he tenido contacto con ella. A lo mejor ya cuando después yo me acerque y le pregunto a la pastora, ¿me podría pasar su número? Ya tengo su número y puedo platicar con ella. Entonces, si tú no tienes el número de Dios, ¿a quién llamas? ¿Y dónde encuentras su número? Pues lo puedes encontrar en la palabra de Dios, en las oraciones también. Y tú sabes que por el medio por el cual puedes hablar con Él es con el Espíritu Santo. Este es tu medio y con Él puedes estar platicando. Verás que tus objetivos van a cambiar cuando tú ya escudriñaste su palabra, cuando tú tienes tu enfoque en Dios. Cosas que antes que veías que no se podían hacer, se van a poder hacer. Y tus ojos van a estar puestos en las cosas de Dios. Y que tus oídos van a escuchar la voz de Dios. Y siguiendo los puntos, el siguiente punto al que Dios me llevaba era rodearte de personas buenas y sé generoso. Esto lo podemos ver en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Yo recuerdo cuando conseguí mi primer trabajo, no fui como tal yo a una empresa y me dieron el trabajo, sino que yo conocía a un maestro que me gustaba estar mucho con él, porque aprendía cosas muy buenas con él, y yo sabía que esa era una buena amistad. Tal vez no era una amistad de la iglesia, pero sí era una buena amistad en lo secular, porque yo iba aprendiendo mucho de él me enseñaba demasiado. Este maestro le agradezco muchas cosas de las que me enseñó.
Y llegó un punto donde yo también ya estaba diciendo, ay, no gano 100 pesos, ya no quiero estar vendiendo dulces, porque tenía que llevar mi mochila, tenía que estar cargando, y decía, ay, no, ya no quiero. Y ya justo cuando estaba a punto de dejar de vender mis dulces, llegó ese maestro a mi salón y preguntó por mí. Me sacó y me dijo, oye, ¿quieres trabajar? Porque hay una empresa que quiere un trabajador ahorita, le urge. Y pues yo contentísimo decía, sí. Nada más déjeme platicarlo primero con mis papás y ver qué es lo que voy a hacer. Y me dijo, está bien, no hay problema, te damos un tiempo para que lo pienses. Y yo le pregunté a Dios si era correcto. Y también le pregunté a mis papás, y algo que siempre me dijo mi mamá y mi papá es que si tú te vas con un pensamiento y al día siguiente tú estás en paz, es de Dios. Y ese día yo me fui pensando si debía tomar ese trabajo, y al día siguiente yo estaba tranquilo y sabía que Dios me había dicho que sí. Entonces lo tomé. Y eso me llevó a este punto. Yo me rodeé de una persona buena, de una amistad buena. Yo con este maestro, pues como la pasaba muy bien, sabía que era una amistad buena. Y si yo me hubiera rodeado de personas que no eran buenas para mi vida, no hubiera tenido a lo mejor ese primer empleo. Si yo me hubiera juntado con gente que me invitara a tomar, con gente que me invitara a fiestas, pues la verdad es que nunca voy a llegar a ningún punto. A esas personas que quieren ser saciadas, serán saciados. Esas personas que a lo mejor te llevan a desviarte del camino de Dios, pues ¿para qué las quieres en tu vida? Yo te pregunto hoy. No sirve de nada, no te llevan a ningún punto. Más en cambio, si te rodeas de personas que son buenas, de personas que te llevan a algo más, pues es lo mejor, ¿no? Yo creo que todos buscamos, a lo mejor ustedes como padres buscan que sus hijos tengan amistades buenas, no que tengan amistades malas, que las lleven a otros lugares, que las lleven a las drogas, que los lleven a otros lugares, sino que ustedes buscan que sus hijos tengan amistades buenas, que los lleven a lo mejor a estudiar, que los lleven a lo mejor a llegar a la alabanza, como llegamos nosotros, juntándonos con Mauricio, con Adrián y con Sergio. Entonces, rodéate primeramente que nada de gente buena. Aléjate de la gente mala que no sirve de nada en tu vida. Y el segundo punto es ser generoso. Y esto es algo que no me voy a enfocar tanto porque ya lo hemos visto con nuestro pastor, que nos ha estado platicando mucho este punto de ser generosos. Y todos nosotros sabemos que esta iglesia tiene el objetivo de llegar a ser la iglesia más generosa de aquí, del municipio. Amén. Y este punto es muy cierto. Si tú das, se te dará. Y también lo dice la palabra, el alma generosa será prosperada. Si tú das a la gente, verás que poco a poco Dios te va a llevar a más. Y esto también yo lo veía porque también tuve la oportunidad de ayudar a personas y también lo hice. Y Dios me estuvo llevando más y más y más. En ese mismo trabajo yo tuve un poquito de crecimiento y tenía otro sueldo. Y yo me preguntaban en qué ayudé en esta empresa. Y pues a la gente nueva yo le explicaba, yo le decía cómo hacer las cosas, yo los hacía más productivos y eso pues me llevó a tener un poquito más de dinero. Y también aquí en la iglesia yo diezmaba y aparte daba mi ofrenda y había veces que yo le daba una siembra al pastor y esto pues me ayudó bastante, me llevó a un camino más amplio. Y esto también me lleva a otro punto, que es cuando tengas, cuida tu camino constantemente. Este es el siguiente punto. Cuida tu camino constantemente. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 6 al 20. Deuteronomio 8, perdón, del 6 al 20. Y vamos a ver el primer versículo que dice: guarda pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí en este primer punto podemos ver que lo principal es guardar los mandamientos de Dios. Buscar el reino de Dios es justicia.
Después vemos, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de puentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierras en las cuales no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ellas, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Siguiente. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y aquí podemos ver que después de buscar el reino de Dios y su justicia, Dios te llevará a una tierra, esta tierra donde vas a tener de todo. Vas a comer pan sin ninguna escasez y también vas a tener visión. Eso lo podemos ver en ese mismo capítulo, en el versículo donde nos decía que las piedras, que va a haber hierro como las piedras, tú vas a poder caminar y vas a encontrar hierro, y el cobre va a salir de los montes, y entonces tú puedes tener visión de qué es lo que vas a hacer con eso. Y luego nos lleva al punto de cuidar nuestro camino constantemente. Lo podemos ver aquí en el capítulo, en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de las rocas del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres que no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas a tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Entonces hay que cuidarnos aquí constantemente, porque a lo mejor tú te has pensado, pues yo tengo un buen trabajo, pero porque yo estudié. Y eso es algo que Dios me dijo a mí, porque yo decía, pues estoy consiguiendo un buen trabajo, pero es porque yo estudié. Pero en las oraciones que llevamos los martes, el Señor me hizo así con su dedo: no. Yo tenía un estudio, claro que sí, y yo quiero gente preparada, eso sí es cierto, pero no fue por tus fuerzas. Y esto me lo decía por algo que me decía la hermana Nancy en la oración. Decía: hay muchos jóvenes que no tienen a lo mejor estudios, pero tienen un don, y ese don lo explotan, y eso les da prosperidad. Yo decía: sí, es cierto, a lo mejor sí Dios me dio la oportunidad de tener esa universidad, pero no fue por mis fuerzas, sino que Dios me llevó a ese punto. Fue fuerzas de Dios. Amén. Y entonces eso es algo que se marcó en mí, eso que dijo la hermana Nancy. Y sí, es muy cierto. Yo sí puedo ver jóvenes que no tienen a lo mejor un estudio, pero son muy buenos en algo. Y yo lo veía como un chico que hace prótesis con arduinos, que son electrónicas. Y ese chico decía: pues la verdad yo no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, pero pues teniendo el tiempo libre me puse yo a estudiar solo, y él tenía ese don de saber cómo armar las electrónicas, y le dio un propósito bueno: crear prótesis para gente que no tiene un brazo. Y yo veía sus videos y veía cómo con su mente podía mover dedos electrónicos. Entonces no es por tus fuerzas, sino es porque Dios te da esa capacidad. Yo sé que a este chico Dios le dio esa capacidad de comprender estas electrónicas, y le dio también esa visión de lo que tenía que hacer para ayudar a la gente.
Y aquí nos dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces aquí es algo muy fuerte que nos dice la palabra de Dios, que en la Biblia podemos ver en los títulos que dice amonestaciones a Dios. Y si tú te olvidas de Dios, si tú crees que es por tus fuerzas, Dios te va a llevar, tú solo te vas a ir a perdición, porque te vas a enfocar tanto en ti mismo que a lo mejor te vas a exigir más a ti, te vas a explotar a ti mismo y te vas a lo mejor alejar de Dios, y eso te va a llevar a mal. ¿Eso por qué lo digo? Porque a lo mejor tú piensas que, pues, ¿qué pasaría si falta un domingo nada más por ganar otro poco de dinero, no? ¿Qué pasaría si a lo mejor no voy a los ensayos porque le digo a Mauricio que tengo una reunión en mi trabajo? Y eso pasó por mi mente, porque yo venía aquí los sábados cuando teníamos que ensayar y estaba en una reunión de trabajo. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si no le digo a Mauricio que no puedo porque estoy en trabajo? Y Dios me decía, oye, estás en home office, puedes estar reunido ahí mientras estás en el ensayo, esforzándote para mí. Y yo decía, pues sí, ¿verdad? No tengo ningún impedimento en venir conectado con los datos y venir en la reunión, no tengo ningún problema. Y eso se lo pueden preguntar a Mauricio, a Sergio, a David. En los ensayos yo muchas veces estuve aquí arriba ensayando en una reunión de trabajo, pero me enfocaba en Dios y no lo dejaba a un lado, sino que yo sabía que todo lo que tenía era por Dios y es por Dios. Amén. Si tú te enfocas entonces en irte a que tus riquezas son por tus manos, vas a perecer. Mas sin en cambio, si tú sigues los pasos que hoy te da Dios, tú vas a tener una prosperidad infinita. Esto lo podemos ver en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Y aquí nos habla un poquito del rey Salomón, hijo de David. Y pues nosotros sabemos que Salomón empezó con un reinado en el pueblo de Dios en una edad un poco corta. Y aquí de hecho lo dice, vamos a leerlo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de tu corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí vemos un poquito Salomón, que era muy sabio, y a su corta edad él tuvo que reinar un pueblo, pero no cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios. Y nosotros podemos también ver cómo era David, era un gran ejemplo, cómo él seguía su justicia. De hecho lo dice en la palabra, que tenía rectitud y seguía todo lo que Dios le mandaba. Entonces cuando David tuvo que irse, fue Salomón el que tomó su lugar como un joven rey, pero él no sabía, no tenía idea, a lo mejor estaba preocupado. ¿Cómo voy a ganar el pueblo de Dios? ¿Cómo voy a saber discernir? Aquí lo dice, no sé cómo entrar ni salir. Es una preocupación que tenía Salomón.
tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, un pueblo muy grande. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces Dios le dijo a Salomón: pide que yo te daré. Yo te pregunto hoy, hermano, si Dios se baja en este preciso momento y te pregunta hoy, te dice hoy, pide y yo te daré, ¿qué le pedirías a Dios? Examínalo ahorita en tu corazón y pregúntate, ¿qué yo le pediría a Dios si me dijera hoy sí a todo? Aquí vamos a ver lo que Salomón pidió. Pidió entendimiento para juzgar al pueblo. Pidió sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar un pueblo grande, el pueblo de Dios. Y vemos qué es lo que pasó. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Este preciso punto donde él tuvo la visión de que no sabía qué hacer, Dios no le pidió algo para él, sino le pidió algo para el pueblo, que él tuviera la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, que él pudiera tener sabiduría para poder gobernar un pueblo tan grande. Y es este preciso punto el que le agradó a Dios, el que conquistó el corazón de Dios cuando Salomón le dijo: dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Siguiente, por favor. Y le dijo Dios: porque has dado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Aquí podemos ver que Dios le está diciendo: vaya siervo, tú no pediste para ti, tú no pediste riqueza, tú no pediste más días de vida, tú no pediste que te trajera la vida de tus enemigos, que dejaran en tus manos a tus enemigos tan fácilmente, sino que pediste para tu pueblo sabiduría, inteligencia para el juicio. Entonces, cuando tú ya entendiste que primero debes de buscar a Dios, su justicia, se te va a hacer añadido. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Por tanto, que no te había dado antes a ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aunque también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz, e hizo también un banquete a todos sus siervos. Entonces, hermano, podemos ver aquí un ejemplo de Salomón, que no pidió para sí, sino pidió para su pueblo. Y además de todo esto que Dios se lo concedió, porque le dijo: pide y yo te daré, le concedió la sabiduría. Además de eso, le concedió riquezas, le dio más días en la vida. Le dijo Dios: si tú sigues mis estatutos y mis mandatos, te alargaré tu vida. Y Salomón no entendió, sabía que era un sueño, pero que Dios ya lo había cumplido, porque Salomón fue y entregó holocausto, que era algo que se le pedía, entregó su sacrificio, y además también fue generoso porque hizo un banquete para sus siervos. Aquí podemos ver un ejemplo en la Biblia donde esta persona sí se enfocó en el camino de Dios y tuvo su visión, tuvo su sueño, pero se enfocó en los sueños de Dios. Si ves, este sueño es muy distinto. Este sueño, él pidió sabiduría, no pidió riquezas.
Y además de todo eso, fue recompensado con riquezas, con larga vida. Pero esto también lo llevó a hacer los siguientes puntos, que es rodearse de gente buena y también ser bondadoso, ser generoso, porque puedes ver que también hizo un banquete con sus siervos, también compartió comida, y Salomón fue un rey muy grande. Otro ejemplo que podemos encontrar en la vida es la vida de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos que Él, teniendo mucho, siendo el dueño de todo, bajó aquí a la tierra siendo un hombre humilde y llegando a una familia que no tenía dinero. Y podemos ver que Dios no se preocupaba por el dinero, Él estaba en paz, estaba tranquilo, no le faltaba nada, siempre tenía que comer. Y si te preguntas, pues también tenía dinero porque tenía su contador, tenía que administrar su dinero, y también tenía dinero para ir a lugares, para viajar, para llevar la palabra. Pero si te das cuenta, estas dos grandes personas nos llevan a un punto. ¿Para qué quieres tus riquezas? ¿Para qué quieres tu prosperidad? Tu prosperidad debe de ser para el reino de Dios. Y esto es algo que también nosotros platicábamos en las oraciones del martes que nos toca a nosotros, y decíamos, pues a lo mejor la iglesia tiene muchos proyectos, pero para llegar a esos proyectos a lo mejor sí se necesita se necesita dinero, se necesita tener con qué invertir. Un proyecto que tenía pensado y que comentaba ahí en la oración era dar de comer a los que no tienen, para atraer gente, para predicarles su palabra. Pero ¿cómo podemos darle de comer a los que no tienen si no tenemos nosotros para dar de comer? Entonces, las riquezas y las prosperidades deben de ser de Dios y para Dios. Y yo le doy gracias a Dios que ahorita yo estoy viviendo tranquilo, estoy en paz en mi casa, porque Dios me llevó a tener un buen empleo. Y me esforcé, pero yo no hubiera podido solo con mis fuerzas, sino que las fuerzas me las dio Dios para seguir adelante. Dios me dio la inteligencia para poder cursar una universidad. Dios me dio la inteligencia para poder meter mis papeles, me dio tranquilidad para poder yo entrar a ese trabajo. Entonces, hermano, aquí, en este punto, siempre será Dios. Si tú quieres tener prosperidad en tu vida, si tú quieres estar tranquilo, sin tener deudas, estar bien contigo mismo, si tu visión es estar bien con tu familia, estar sin preocupaciones, tu visión debe de ser Dios, tu sueño debe de venir de Dios. Tú debes de buscar de Dios para poder ser prosperado, para tener prosperidad en tu vida. Y esta es la palabra que Dios me daba para ustedes, para su iglesia. Y me decía: Joel, recuérdales que no se aparten de mi camino. Joel, recuérdales que deben de seguir buscando el reino de Dios y mi justicia para que puedan llegar a más. Y el Señor te dará más, hermano, te llevará a otro punto. Yo lo vi en mi vida, después de entrar a la alabanza, después de entregar mis diezmos, después de ser generoso, después de tanto que tuve que hacer para estar bien. Hoy estoy tranquilo, estoy bien, prosperado, gracias a Dios. Y yo sé que tú puedes hacerlo también en tu vida, hermano. También tenemos palabra de que de aquí van a salir muchos jóvenes que van a ser empresarios, muchos jóvenes que vamos a llegar a más. Y también, aunque tú seas grande, tú tengas una edad adulta, puedes llegar a más, porque para Dios no hay ningún impedimento. Hermano, tú debes de buscar de Dios y de su justicia, y lo demás se te será dado por añadidura, y tendrás muchas recompensas como las tuvo Salomón.
que murió para su pueblo y tuvo para su pueblo y para él. Amén, hermano. Amén. Amén. Bueno, esa es la palabra que Dios me dio para con ustedes, hermanos.